Sagitario nació bajo el fuego que no se conforma con iluminar un rincón del mundo. Su esencia apunta siempre hacia el horizonte, hacia aquello que permanece oculto detrás de las montañas de la costumbre y el miedo. Gobernado por la expansión de los ideales, la búsqueda de la verdad y el impulso de la aventura, lleva en su espíritu la memoria de los exploradores, los filósofos y los guerreros que jamás aceptaron una realidad limitada. En las grandes epopeyas del destino, Sagitario avanza como un arquero celestial que observa más lejos que los demás. Mientras otros quedan atrapados en las pequeñas disputas del presente, su mirada se dirige hacia objetivos superiores. Existe en su naturaleza una necesidad profunda de crecer, comprender y conquistar nuevos territorios del conocimiento. Cada experiencia se convierte en una lección, cada caída en una enseñanza y cada desafío en una puerta hacia una versión más poderosa de sí mismo. La furia de Sagitario no nace de la oscuridad. Surge cuando presencia la injusticia, la mentira o la opresión de los espíritus libres. Es una llama sagrada que rechaza las cadenas y combate aquello que intenta reducir la grandeza humana. Cuando esta energía despierta, se transforma en una fuerza imposible de ignorar. No es la ira destructiva que arrasa sin sentido, sino el fuego que consume la corrupción para abrir espacio a algo mejor. En los momentos decisivos, la furia sagitariana se convierte en una flecha encendida disparada contra los muros del conformismo. Allí donde otros ven límites, encuentra caminos. Allí donde otros se rinden, descubre razones para continuar. Esa intensidad puede mover montañas porque está alimentada por una convicción profunda, la certeza de que el bien merece ser defendido incluso cuando el camino parece difícil. Las antiguas estrellas cuentan la historia de un guerrero que cabalgaba entre los cielos portando un arco forjado con la luz de los amaneceres. No luchaba para dominar reinos ni para acumular riquezas. Su misión consistía en proteger la esperanza de los pueblos. Cada vez que la desesperación cubría la tierra, una nueva flecha atravesaba la oscuridad y recordaba que la libertad seguía viva. Ese guerrero representa la esencia eterna de Sagitario cuando decide utilizar todo su poder para una causa noble. La energía de este signo posee una cualidad extraordinaria, transforma la rabia en propósito. La decepción se convierte en sabiduría. La frustración se convierte en movimiento. Los obstáculos se convierten en entrenamiento. Donde muchos quedan consumidos por emociones intensas, Sagitario tiene la capacidad de dirigirlas hacia una misión superior. Esa es una de sus mayores fortalezas. Cuando la furia se alinea con la justicia, surge un líder natural. No necesita coronas ni títulos para inspirar. Su ejemplo basta. La valentía de avanzar cuando nadie más se atreve abre senderos que otros seguirán después. Su optimismo no es ingenuidad, es una forma de coraje. Es la decisión consciente de creer en la posibilidad de un futuro mejor incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Sagitario entiende que la verdadera victoria no consiste en derrotar enemigos, sino en elevar el espíritu. La conquista más importante ocurre cuando el fuego interior deja de ser una fuerza caótica y se convierte en una antorcha capaz de guiar a otros. Entonces la furia deja de ser reacción y se transforma en creación. Construye puentes donde existían barreras. Lleva conocimiento donde reinaba la ignorancia. Lleva esperanza donde dominaba el desaliento. En los grandes ciclos de la existencia, este signo representa al aventurero que jamás deja de crecer. Cada batalla superada amplía su visión. Cada verdad descubierta fortalece su carácter. Cada acto de generosidad expande su influencia. Su poder aumenta cuando comparte, enseña e inspira. La leyenda de Sagitario está escrita en el lenguaje del fuego y de las estrellas. Habla de un espíritu que no acepta la mediocridad, de una voluntad que busca horizontes infinitos y de una fuerza capaz de transformar la indignación en actos de nobleza. Cuando su furia sirve al bien, se convierte en una energía imparable, una llama heroica que ilumina senderos para muchos otros. Así avanza el arquero celestial, con el corazón lleno de ideales, la mirada fija en el horizonte y el fuego de su alma convertido en una herramienta para proteger, construir y elevar. Porque la mayor expresión de su poder no es destruir aquello que considera injusto, sino crear un mundo más amplio, más libre y más luminoso después de la batalla. Existe una dimensión menos conocida de Sagitario que no suele percibirse a primera vista. Detrás de su entusiasmo, de su deseo de aventura y de su permanente búsqueda de horizontes, habita una profunda vocación de significado. No se conforma con recorrer caminos, necesita comprender por qué esos caminos existen.
No busca únicamente experiencias, busca revelaciones. Cada acontecimiento importante de su vida termina convirtiéndose en una pieza de un mapa espiritual mucho más amplio. Por esa razón, cuando la furia de Sagitario se pone al servicio del bien, no actúa únicamente como un guerrero. También se convierte en un guardián de principios. Su batalla no suele librarse por intereses pequeños o beneficios pasajeros. Su verdadera lucha aparece cuando percibe que valores fundamentales están siendo amenazados. La libertad, la verdad, la justicia, la dignidad y la esperanza son conceptos que para este signo poseen una fuerza casi sagrada. En el lenguaje simbólico de las estrellas, Sagitario representa la capacidad de elevar la mirada por encima de los conflictos inmediatos. Mientras otros quedan atrapados en disputas personales, este signo posee el potencial de observar el panorama completo. Allí reside una de sus mayores ventajas. Su fuego no fue creado para consumir energía en rivalidades insignificantes. Fue creado para impulsar transformaciones que beneficien a comunidades enteras y para inspirar cambios que trasciendan generaciones. La furia constructiva de Sagitario posee una característica singular: se alimenta de la visión del futuro. No combate únicamente por lo que existe en el presente, sino por aquello que todavía puede llegar a existir. Ve posibilidades donde otros observan limitaciones. Percibe oportunidades donde otros detectan amenazas. Esa capacidad de imaginar un mundo mejor se convierte en el combustible de sus acciones más nobles. En las grandes leyendas del espíritu humano, siempre aparece una figura que cruza desiertos, atraviesa océanos o escala montañas en busca de algo más grande que sí misma. Esa figura simboliza la esencia profunda de Sagitario. No importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Siempre existe una fuerza interior que le recuerda que la travesía vale la pena. Incluso en los momentos de incertidumbre, cuando el destino parece ocultar sus respuestas, continúa avanzando impulsado por una confianza difícil de quebrar. Esa confianza no significa ausencia de miedo. Significa decisión. Significa comprender que el temor forma parte del viaje, pero no tiene derecho a dirigirlo. Cuando Sagitario alcanza esta comprensión, desarrolla una valentía extraordinaria. Descubre que la verdadera grandeza no consiste en evitar las tormentas, sino en atravesarlas sin renunciar a los propios ideales. Existe además una relación especial entre Sagitario y la inspiración. Su energía tiene la capacidad de despertar entusiasmo en quienes lo rodean. Cuando utiliza correctamente su fuerza, se transforma en una antorcha viviente que recuerda a otros sus posibilidades. Su optimismo se vuelve contagioso porque nace de la experiencia. No surge de ignorar las dificultades, sino de haberlas enfrentado y haber descubierto que siempre existe un nuevo amanecer más allá de la noche. En su expresión más elevada, este signo comprende que el conocimiento también es una forma de poder. Cada verdad aprendida amplía el alcance de sus flechas simbólicas. Cada experiencia acumulada fortalece su capacidad de ayudar. Cada lección asimilada incrementa su sabiduría. Por eso nunca deja de explorar. Su espíritu sabe que el crecimiento constante es una de las armas más efectivas contra la estancación y la desesperanza. Las estrellas también otorgan a Sagitario una afinidad especial con los ideales colectivos. Aunque aprecia profundamente la independencia, una parte de su naturaleza desea contribuir a algo más grande que sus propios intereses. Cuando encuentra una causa digna, puede desplegar niveles extraordinarios de energía, compromiso y perseverancia. En esos momentos deja de actuar como un individuo aislado y se convierte en una fuerza capaz de movilizar voluntades y despertar conciencias. La imagen del arquero sigue siendo uno de los símbolos más poderosos para comprender esta energía. La flecha no representa únicamente acción. Representa dirección. Antes de ser disparada debe existir un objetivo claro. Del mismo modo, la enorme fuerza de Sagitario alcanza su máximo potencial cuando se encuentra guiada por una misión elevada. Entonces cada esfuerzo adquiere sentido, cada sacrificio encuentra propósito y cada desafío se convierte en parte de una aventura épica. Así, la furia transformada en nobleza, la pasión convertida en sabiduría y el deseo de libertad unido al servicio del bien revelan la versión más luminosa de Sagitario. Una fuerza nacida bajo el fuego de las estrellas para recordar que incluso en los tiempos más difíciles siempre existe un horizonte nuevo esperando ser conquistado, una verdad más profunda por descubrir y una luz más intensa capaz de abrirse paso entre las sombras.
Hay momentos en los que la grandeza de Sagitario no se manifiesta mediante acciones visibles, sino a través de una revolución silenciosa que ocurre en el interior de su espíritu. Mientras muchos observan únicamente al aventurero, al explorador o al buscador de horizontes lejanos, existe una faceta mucho más profunda relacionada con su capacidad para renacer después de cada decepción. Las estrellas concedieron a este signo un don singular, la facultad de reconstruir la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Esta cualidad surge de la conexión natural que Sagitario mantiene con los ciclos de expansión del universo. Su energía comprende intuitivamente que ninguna noche es eterna y que toda caída contiene el potencial de una futura elevación. Por esa razón, cuando atraviesa momentos difíciles, una parte de su alma continúa observando más allá de la tormenta. Incluso cuando el camino se vuelve incierto, conserva una visión de las posibilidades que aún permanecen ocultas. La furia orientada hacia el bien encuentra aquí una de sus expresiones más poderosas. No se limita a combatir aquello que considera injusto. También desafía las voces interiores que intentan imponer resignación, derrota o conformismo. En muchas ocasiones, las batallas más importantes de Sagitario no se desarrollan contra enemigos externos, sino contra las limitaciones invisibles que buscan reducir la amplitud de sus sueños. En las tradiciones simbólicas asociadas al fuego celestial, se habla de héroes capaces de atravesar regiones desconocidas guiados únicamente por una luz interior. No poseían mapas precisos ni garantías de éxito. Avanzaban porque comprendían que la fe en un propósito superior podía convertirse en una brújula más poderosa que cualquier instrumento material. Esa imagen refleja una característica esencial de Sagitario, la confianza en la dirección del destino cuando el horizonte aún permanece cubierto por la niebla. Esa confianza no surge de la ingenuidad. Surge de una comprensión profunda de la vida. Sagitario percibe que la existencia es movimiento. Nada permanece inmóvil para siempre. Las dificultades cambian. Las circunstancias evolucionan. Los obstáculos se transforman. Gracias a esta percepción, desarrolla una capacidad excepcional para adaptarse sin perder su esencia. Puede modificar estrategias, explorar nuevos caminos y reinventar sus métodos, pero rara vez abandona los ideales que considera verdaderamente importantes. Existe también una relación poderosa entre Sagitario y la inspiración colectiva. Cuando su energía alcanza niveles elevados, se convierte en una presencia capaz de despertar valor en los demás. No necesita imponer autoridad para generar influencia. Su entusiasmo genuino, su visión amplia y su determinación suelen actuar como una chispa que enciende posibilidades en quienes lo rodean. Allí donde otros perciben límites definitivos, Sagitario recuerda que aún existen caminos sin explorar. Las estrellas señalan además que este signo posee una afinidad especial con las grandes causas humanas. Su fuego interior se fortalece cuando siente que sus acciones pueden contribuir a algo que trascienda el interés personal. Esta tendencia explica por qué muchas veces se siente atraído por ideales relacionados con el progreso, la libertad de pensamiento, la educación, la expansión del conocimiento y la construcción de un futuro más amplio para todos. Cuando la furia de Sagitario se encuentra alineada con estos principios, surge una energía extraordinaria. Cada obstáculo deja de ser una simple dificultad para convertirse en una prueba de carácter. Cada resistencia fortalece su voluntad. Cada desafío refina sus capacidades. En lugar de debilitarlo, las adversidades terminan ampliando el alcance de su espíritu. Hay una enseñanza especialmente importante en esta dinámica. El arquero no dispara flechas en todas las direcciones. Selecciona cuidadosamente su objetivo. De la misma manera, la verdadera evolución de Sagitario ocurre cuando aprende a concentrar su inmensa energía en propósitos que realmente merecen su dedicación. Su fuego es tan abundante que podría dispersarse en innumerables caminos. Sin embargo, cuando encuentra una misión auténtica, adquiere una precisión capaz de producir transformaciones extraordinarias. Las antiguas imágenes astrológicas muestran al centauro mirando simultáneamente hacia la tierra y hacia el cielo. Esta representación contiene un mensaje profundo. Sagitario está llamado a unir lo práctico con lo ideal, la acción con la visión, la realidad presente con las posibilidades futuras. No se trata únicamente de soñar. Tampoco de actuar sin dirección. Su verdadera fuerza aparece cuando ambos aspectos trabajan juntos y se convierten en una sola corriente de poder. En ese estado, la furia deja de ser una reacción emocional y se transforma en determinación consciente. Ya no busca destruir obstáculos por simple impulso.
Busca abrir senderos. Busca crear oportunidades. Busca construir puentes entre lo que existe y lo que todavía puede llegar a existir. Esa es una de las expresiones más elevadas de su naturaleza astrológica. Por eso, en la gran narrativa de las estrellas, Sagitario representa mucho más que aventura o movimiento. Representa la capacidad de creer cuando otros dudan, de avanzar cuando otros se detienen y de sostener ideales elevados incluso en tiempos complejos. Su fuego no fue concebido para consumir el mundo, sino para iluminarlo. Su furia no fue creada para sembrar temor, sino para defender aquello que da sentido a la existencia. Y mientras continúe apuntando sus flechas hacia horizontes cada vez más amplios, seguirá encarnando la imagen del viajero estelar que convierte cada desafío en una oportunidad de crecimiento, cada batalla en una lección de sabiduría y cada victoria en un nuevo punto de partida hacia conquistas aún más grandes. Porque la esencia más profunda de Sagitario jamás encuentra su límite en la meta alcanzada, siempre descubre una nueva montaña que escalar, una nueva verdad que revelar y una nueva luz que llevar al mundo. Más allá de la imagen del conquistador de horizontes y del defensor de ideales, existe en Sagitario una dimensión relacionada con el dominio de la propia energía. Las estrellas muestran que una de sus mayores pruebas no consiste únicamente en vencer obstáculos externos, sino en aprender a gobernar la inmensidad de su propio fuego. Pocos signos reciben una corriente tan intensa de entusiasmo, impulso, pasión y deseo de expansión. Sin embargo, precisamente porque esa fuerza es tan abundante, surge la necesidad de convertirla en una herramienta consciente y no en una llama dispersa. En los grandes relatos simbólicos del firmamento, el verdadero héroe no es aquel que posee más poder, sino aquel que aprende a dirigirlo. Sagitario lleva dentro de sí un potencial capaz de inspirar movimientos enteros, transformar ambientes y abrir caminos donde antes no existían posibilidades. Pero el universo le enseña que toda gran fuerza necesita una dirección clara. Cuando comprende esta lección, deja de perseguir cada oportunidad pasajera y comienza a construir un legado duradero. Existe una antigua sabiduría asociada a este signo que habla de la diferencia entre la velocidad y el propósito. Muchos pueden avanzar rápidamente, pero pocos saben hacia dónde se dirigen. Sagitario está llamado a descubrir que la verdadera expansión no consiste en acumular experiencias sin sentido, sino en reunir vivencias que fortalezcan su misión espiritual. Cada viaje, cada encuentro y cada desafío contienen mensajes destinados a enriquecer una visión más amplia de la existencia. Por ello, cuando la furia sagitariana se pone al servicio del bien, adquiere una dimensión casi legendaria. Se convierte en una energía que no se conforma con corregir errores superficiales. Busca transformar las raíces de los problemas. Su espíritu comprende que los cambios más importantes nacen de ideas poderosas, de convicciones firmes y de la capacidad de sostener principios incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Esta característica lo convierte en uno de los grandes guardianes de la esperanza. Mientras otros pueden rendirse ante las dificultades prolongadas, Sagitario posee la capacidad de mantener encendida una visión de futuro. No porque ignore la realidad, sino porque percibe posibilidades que todavía no se han manifestado. En cierto sentido, ve semillas donde otros solamente observan tierra vacía. Esa facultad le permite actuar con una confianza que muchas veces parece adelantarse a los acontecimientos. Las estrellas también señalan que este signo posee una relación especial con la verdad. No se trata únicamente de buscar información o conocimiento. Existe un impulso más profundo que lo lleva a perseguir significados. Necesita comprender el sentido oculto de los acontecimientos, la razón detrás de los desafíos y la enseñanza escondida en cada experiencia. Por eso, incluso los momentos más difíciles terminan convirtiéndose en fuentes de sabiduría. Cuando una decepción golpea a Sagitario, algo en su interior comienza inmediatamente a buscar el aprendizaje que esa situación contiene. Esta capacidad representa una forma particular de alquimia espiritual. Lo que para otros podría transformarse en amargura, para él puede convertirse en crecimiento. Lo que parecía una derrota termina revelándose como una preparación para una victoria futura. Así, la adversidad deja de ser un muro y se convierte en una puerta. En las corrientes más elevadas de su energía, Sagitario comprende que la libertad no significa ausencia de responsabilidad. Al contrario, entiende que cuanto mayor es la libertad, mayor es también la obligación de utilizarla con sabiduría. Aquí aparece una de las expresiones más nobles de su carácter. Su deseo de independencia encuentra equilibrio cuando se une al compromiso con ideales superiores.
Entonces deja de buscar únicamente su propia expansión y comienza a contribuir activamente al crecimiento de otros. Esta capacidad de elevar a quienes lo rodean constituye uno de sus dones menos reconocidos. Su entusiasmo puede despertar sueños dormidos. Su valentía puede inspirar acciones que parecían imposibles. Su confianza puede devolver esperanza a quienes han perdido la fe en sus propias capacidades. Sin proponérselo, muchas veces se convierte en una referencia para aquellos que necesitan recordar que todavía existen caminos abiertos. La imagen del arquero adquiere aquí un significado aún más profundo. La flecha no solo avanza hacia adelante. También lleva consigo la intención de quien la dispara. Cada acción, cada palabra y cada decisión representan una flecha energética enviada al mundo. Cuando Sagitario toma conciencia de esto, comprende que su influencia va mucho más allá de lo que imagina. Descubre que puede utilizar su fuerza para sembrar inspiración, conocimiento y coraje allí donde hagan falta. En la dimensión épica de su naturaleza, este signo está vinculado con la construcción de futuros. No nació para permanecer inmóvil observando cómo transcurren los acontecimientos. Nació para participar activamente en ellos. Su fuego interior busca expandir posibilidades, derribar barreras mentales y demostrar que el crecimiento es siempre posible. Allí donde aparece una frontera, surge también el impulso de explorar qué existe más allá. Por eso, el destino más elevado de Sagitario no consiste únicamente en alcanzar metas personales. Su verdadera grandeza aparece cuando convierte su experiencia en sabiduría compartida, cuando transforma su fuerza en protección para otros y cuando utiliza su furia como combustible para construir algo más noble que él mismo. Entonces se convierte en una figura capaz de atravesar las edades como los héroes de las antiguas leyendas, no por la magnitud de sus conquistas materiales, sino por la luz que deja encendida en el camino para quienes continúan la travesía después de su paso. Así, bajo la vigilancia eterna de las estrellas, Sagitario avanza impulsado por un fuego que jamás acepta la resignación. Un fuego que no se inclina ante la oscuridad. Un fuego que encuentra en cada desafío una oportunidad para crecer y en cada batalla una ocasión para demostrar que la esperanza, cuando es defendida con valentía, puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas del universo. Existe un aspecto particularmente profundo de Sagitario que rara vez recibe la atención que merece, su relación con los grandes llamados del destino. Mientras otros signos pueden sentirse atraídos por la seguridad de lo conocido o por la consolidación de lo ya conquistado, Sagitario posee una sensibilidad especial hacia aquello que todavía no ha sido descubierto. En las corrientes invisibles de su naturaleza habita una inquietud sagrada que lo impulsa a responder cuando la vida exige crecimiento, transformación y valentía. Las antiguas tradiciones astrológicas asociaban esta energía con los viajeros de los mundos visibles e invisibles. No se trataba solamente de recorrer territorios físicos, sino de atravesar fronteras mentales, emocionales y espirituales. Por esa razón, cada vez que Sagitario enfrenta una etapa de cambio, algo en su interior despierta con una intensidad extraordinaria. Donde otros perciben incertidumbre, él puede percibir una invitación. Donde otros observan el final de una etapa, él detecta el comienzo de una aventura mayor. Esta capacidad está estrechamente relacionada con la forma en que experimenta la expansión. Para Sagitario, crecer no es una opción secundaria, es una necesidad esencial. El estancamiento representa uno de los mayores desafíos para su espíritu. Cuando permanece demasiado tiempo dentro de límites estrechos, su fuego comienza a buscar nuevas salidas. Es entonces cuando surge esa poderosa energía que lo impulsa a estudiar, explorar, aprender, enseñar o emprender caminos que antes parecían imposibles. Sin embargo, existe una dimensión todavía más elevada de este impulso. Las estrellas revelan que la verdadera expansión sagitariana no consiste únicamente en acumular experiencias, sino en ampliar la conciencia. Cada desafío importante tiene el potencial de enseñarle algo sobre sí mismo. Cada victoria le muestra nuevas responsabilidades. Cada fracaso le entrega una comprensión más profunda de su propia fortaleza. En este proceso aparece una de sus cualidades más heroicas, la capacidad de levantarse con una visión más amplia después de cada prueba. Mientras algunas personas quedan definidas por sus derrotas, Sagitario posee la posibilidad de utilizar esas experiencias como combustible para una evolución superior. Su fuego interno tiene una característica extraordinaria, transforma la dificultad en impulso y la incertidumbre en determinación. Cuando la furia de Sagitario se orienta hacia el bien, emerge una fuerza que no se limita a reaccionar contra las injusticias.
Comienza a construir alternativas. Esta diferencia es fundamental. No se conforma con señalar aquello que está mal. Busca abrir senderos que conduzcan hacia algo mejor. Su energía encuentra plenitud cuando se convierte en una herramienta creadora capaz de generar oportunidades donde antes solo existían obstáculos. Por ello, una de las misiones más elevadas de este signo consiste en actuar como un portador de posibilidades. Su presencia recuerda que ningún límite es completamente definitivo. Incluso en las circunstancias más complejas, conserva la capacidad de imaginar soluciones, visualizar futuros diferentes y mantener viva la convicción de que el crecimiento sigue siendo posible. Las leyendas celestes describen al arquero no solo como un guerrero, sino como un visionario. Antes de lanzar una flecha, contempla una distancia que otros no alcanzan a percibir. Esta imagen simboliza la facultad sagitariana de anticipar horizontes. Su mirada suele dirigirse hacia objetivos lejanos, hacia proyectos que requieren paciencia, fe y perseverancia. Allí donde otros buscan resultados inmediatos, Sagitario puede comprometerse con metas cuya recompensa se encuentra mucho más adelante. Esa relación con el futuro le concede una resistencia especial frente al desaliento. Cuando posee una visión clara de aquello que desea construir, desarrolla una capacidad notable para continuar avanzando a pesar de los retrasos, las dificultades o las críticas. Su espíritu comprende que las grandes conquistas raramente se alcanzan en un solo día. Cada paso forma parte de una travesía más extensa. Existe también una conexión profunda entre Sagitario y la inspiración de los ideales colectivos. En su expresión más noble, no busca crecer únicamente para sí mismo. Desea que otros también descubran sus propias posibilidades. Su fuego se multiplica cuando puede compartir conocimiento, transmitir entusiasmo o abrir puertas para quienes todavía dudan de sus capacidades. Por esta razón, muchas veces se convierte en un símbolo de confianza para quienes atraviesan momentos difíciles. Su energía transmite una sensación de movimiento constante. Recuerda que ninguna situación permanece inmóvil para siempre. Los inviernos terminan. Las tormentas se disipan. Los caminos bloqueados pueden volver a abrirse. Esta percepción le permite sostener la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen exigir resignación. Las estrellas muestran además que Sagitario posee una relación especial con la grandeza interior. No se trata de superioridad ni de orgullo. Se trata del reconocimiento de que cada ser contiene un potencial mucho mayor del que normalmente imagina. Cuando comprende esta verdad, deja de conformarse con versiones reducidas de sí mismo. Comienza a exigir más de sus talentos, más de su valentía y más de su compromiso con aquello que considera valioso. Entonces la furia se convierte en voluntad indomable. El entusiasmo se transforma en disciplina. Los sueños se convierten en proyectos concretos. La inspiración se convierte en acción. Y el fuego que alguna vez pareció imposible de controlar encuentra una dirección capaz de transformar realidades. En la gran epopeya escrita por las estrellas, Sagitario representa la certeza de que siempre existe una montaña más alta que escalar, una verdad más profunda que descubrir y una luz más poderosa que encender. Representa el espíritu que se niega a aceptar que los límites actuales definan el futuro. Representa la fuerza que avanza más allá de lo conocido para abrir nuevos caminos. Y mientras conserve viva esa llama ancestral, seguirá recorriendo los senderos del destino como un arquero de fuego celestial, guiado por ideales elevados, impulsado por una esperanza inquebrantable y decidido a utilizar toda la intensidad de su energía para expandir la luz allí donde otros solo alcanzan a ver oscuridad. Hay una dimensión aún más sutil en Sagitario que se revela cuando su energía deja de ser únicamente expansiva y comienza a volverse integradora. No se trata solo de avanzar hacia nuevos horizontes, sino de aprender a reunir en su interior todo lo vivido durante el viaje. Cada experiencia acumulada no desaparece en el pasado, sino que se convierte en una chispa que alimenta su comprensión del mundo. Así, el verdadero crecimiento no es lineal, sino acumulativo y profundamente simbólico. En este nivel más profundo, Sagitario deja de ser únicamente un explorador para convertirse en un sintetizador de realidades. Su mente y su espíritu comienzan a conectar acontecimientos que en apariencia no tenían relación. Descubre patrones, significados ocultos y relaciones invisibles entre los sucesos de su vida. Esta capacidad le permite transformar el caos en narrativa, y la dispersión en sabiduría. Lo vivido deja de ser fragmentos aislados y se convierte en un mapa interno que guía su evolución.
La furia orientada al bien adquiere aquí una nueva forma. Ya no es solo impulso hacia la acción o defensa de ideales, sino una claridad interna que rechaza la confusión, la manipulación o la distorsión de la verdad. Sagitario, en su versión más elevada, no tolera aquello que fragmenta la conciencia o reduce la amplitud de la comprensión. Su fuego se convierte en una fuerza que busca restaurar la coherencia, devolver sentido a lo que ha sido deformado y recordar la existencia de una verdad más amplia que los intereses inmediatos. Este proceso no es simple ni inmediato. Implica atravesar momentos en los que la fe en el camino puede tambalearse. Sin embargo, incluso en esas fases, Sagitario conserva una cualidad esencial, la memoria de su propio potencial. Aunque pierda claridad temporalmente, algo en su interior recuerda que siempre existe una dirección posible, un significado oculto, una puerta que todavía no ha sido vista. Esa memoria actúa como una brújula invisible que lo devuelve al movimiento. Las estrellas señalan que una de sus grandes pruebas es aprender a equilibrar su impulso de expansión con la capacidad de profundidad. Expandirse sin profundidad puede llevar a la dispersión, mientras que profundizar sin expansión puede generar estancamiento. El verdadero dominio de su energía aparece cuando ambos movimientos se armonizan. Entonces Sagitario no solo viaja lejos, sino que también viaja hacia adentro con la misma intensidad. En este estado, su furia deja de ser una reacción contra el mundo y se transforma en una afirmación de sentido. No combate únicamente lo que considera injusto, sino que sostiene activamente aquello que considera verdadero. Esta diferencia es crucial, porque implica pasar de la resistencia a la construcción consciente. Su energía deja de estar centrada en la oposición y se orienta hacia la creación de estructuras más elevadas de comprensión y convivencia. Existe también una relación profunda entre Sagitario y la transmisión del conocimiento. No como simple acumulación de datos, sino como fuego que se comparte. Su naturaleza encuentra plenitud cuando lo aprendido puede ser ofrecido a otros como guía, inspiración o impulso. En ese acto de transmisión se cierra un ciclo sagrado, la experiencia vivida se convierte en sabiduría, y la sabiduría en luz para otros caminos. Las antiguas imágenes del arquero no solo representan precisión, sino también responsabilidad. Cada flecha lanzada implica una intención que viaja más allá del instante. De la misma manera, cada acción de Sagitario deja una huella que puede influir en su entorno de formas inesperadas. Cuando toma conciencia de esto, su comportamiento se vuelve más deliberado, más consciente y más alineado con aquello que desea construir en el mundo. En los niveles más elevados de su energía, Sagitario comprende que la verdadera libertad no es ausencia de vínculos, sino capacidad de elegir con conciencia aquello a lo que se entrega. Esta comprensión transforma su relación con el destino. Deja de verlo como una fuerza externa y comienza a experimentarlo como una construcción activa. Cada decisión se convierte en una flecha que contribuye a dibujar la forma de su propio horizonte. También aparece en este punto una dimensión de madurez espiritual que lo lleva a comprender el valor del tiempo. Aunque su naturaleza es impaciente en cuanto al crecimiento, aprende que ciertas transformaciones requieren procesos largos, silenciosos y constantes. La paciencia deja de ser una imposición externa y se convierte en una estrategia de expansión. Entiende que el fuego no solo ilumina de forma instantánea, sino que también puede mantener encendida una llama a lo largo del camino. En este equilibrio entre impulso y constancia surge una versión más completa de Sagitario. Ya no es solo el viajero que avanza sin descanso, sino el arquitecto de su propia evolución. Cada paso tiene intención. Cada pausa tiene sentido. Cada desafío se convierte en parte de una construcción mayor que trasciende lo inmediato. La energía épica de este signo alcanza entonces una nueva profundidad. No se trata únicamente de conquistar territorios externos o simbólicos, sino de sostener una visión interna capaz de sobrevivir a las fluctuaciones del mundo. Su fuego ya no depende únicamente de la emoción del momento, sino de una convicción que se fortalece con la experiencia. Así, Sagitario se convierte en una expresión viva de la posibilidad de transformación continua. Su existencia recuerda que el ser humano no está destinado a permanecer fijo, sino a expandirse, integrarse y volver a expandirse en ciclos sucesivos. En cada uno de estos ciclos, la furia se depura, la visión se amplía y la comprensión se profundiza. Y en ese movimiento eterno, bajo la luz de las estrellas que lo inspiran, continúa su viaje como una flecha consciente que no solo busca alcanzar un destino, sino también comprender el significado de todo el trayecto que lo lleva hasta él.
Hay un nivel todavía más profundo en la esencia de Sagitario que se manifiesta cuando su fuego deja de buscar únicamente horizontes externos y comienza a convertirse en una fuerza de cohesión interior. En ese punto, la expansión ya no es solo un movimiento hacia afuera, sino una reorganización completa de su mundo interno. Todo lo vivido, lo sentido y lo comprendido empieza a ordenarse bajo una lógica superior que no siempre es inmediata, pero que siempre apunta hacia una mayor claridad del propósito. Este proceso revela una dimensión casi alquímica de su naturaleza. Sagitario no solo experimenta la vida, la transforma en significado. Cada fragmento de realidad pasa por un filtro invisible que lo convierte en aprendizaje, símbolo o dirección. Incluso aquello que en su momento pudo parecer caótico o sin sentido termina integrándose en una estructura mayor. Su espíritu no soporta la fragmentación permanente, por lo que tiende a buscar una narrativa que conecte los puntos dispersos de su existencia. En este nivel, la furia que lo caracteriza deja de ser explosión y se convierte en precisión espiritual. Ya no se manifiesta como impulso inmediato, sino como una claridad que corta la confusión. Es una energía que rechaza la falsedad no por reacción emocional, sino por incompatibilidad con su visión de totalidad. Sagitario, cuando está alineado con su esencia más elevada, no combate el error por rabia, sino por fidelidad a una comprensión más amplia de la verdad. Las estrellas muestran que uno de sus desafíos más profundos es la integración del silencio. Su naturaleza expansiva lo impulsa al movimiento constante, pero existe un poder oculto en los momentos en los que detiene su avance externo. En ese silencio, su fuego no desaparece, sino que se reorganiza. Es allí donde las ideas toman forma, donde las intuiciones se convierten en certeza y donde la visión del futuro deja de ser una sensación difusa para transformarse en dirección concreta. Sagitario aprende, en sus etapas más maduras, que no todo crecimiento es visible. Hay expansiones que no se miden en kilómetros recorridos ni en experiencias acumuladas, sino en la profundidad de la comprensión. Este tipo de crecimiento es más lento, pero también más sólido. Es el que le permite sostener su energía sin dispersarse, y canalizar su entusiasmo hacia objetivos que realmente construyen algo duradero. La furia orientada al bien encuentra aquí una forma elevada de manifestación, la defensa de la coherencia interna. No se trata solo de proteger valores externos, sino de mantener alineada la propia existencia con aquello que se ha comprendido como verdadero. Cuando Sagitario pierde coherencia, su energía se fragmenta. Cuando la recupera, su fuerza se vuelve inquebrantable. Esta coherencia actúa como columna vertebral de su espíritu. En este estado, su relación con el destino también cambia. Deja de percibirlo como una serie de eventos aleatorios o como una ruta ya escrita, y comienza a experimentarlo como una construcción dinámica en la que su participación es esencial. Cada decisión se convierte en una dirección posible del futuro. Cada acción no solo modifica el presente, sino que redefine el mapa de lo que está por venir. El arquero, en su símbolo más profundo, no apunta solo hacia afuera, sino hacia una versión más elevada de sí mismo. Cada flecha representa una intención proyectada hacia una realidad que todavía no existe. Pero en este nivel de comprensión, Sagitario entiende que también es la flecha. Es al mismo tiempo quien dispara, quien apunta y quien viaja hacia el objetivo. Esta unidad entre voluntad, dirección y destino le otorga una conciencia más completa de su papel en la existencia. Las antiguas corrientes simbólicas del fuego celeste señalan que este signo está vinculado con la transmisión de sentido en tiempos de confusión colectiva. No necesariamente a través de palabras o enseñanzas formales, sino mediante la forma en que vive, actúa y enfrenta los desafíos. Su manera de sostener la esperanza en medio de la incertidumbre se convierte en un mensaje silencioso que impacta en su entorno. Su simple presencia puede recordar que la vida no está cerrada, que aún hay caminos por descubrir y que la transformación sigue siendo posible. Sin embargo, esta función también implica una gran responsabilidad. Cuando Sagitario no es consciente de su influencia, puede dispersar su energía en múltiples direcciones sin consolidar ninguna. Pero cuando asume su papel con claridad, su fuego se vuelve direccional, preciso y constructivo. Ya no se trata solo de moverse, sino de avanzar con intención. Ya no se trata solo de experimentar, sino de construir una trayectoria con significado. En ese punto, la épica de su existencia adquiere una nueva forma. No es la historia del que conquista territorios externos, sino la del que conquista la dispersión interna. La verdadera batalla ocurre cuando logra unir entusiasmo con enfoque, libertad con compromiso, impulso con sabiduría.
Esa unión es la que convierte su energía en una fuerza capaz de sostener proyectos de largo alcance y transformaciones profundas. El destino de Sagitario no se agota en la búsqueda, sino en la capacidad de convertir la búsqueda en legado. Lo vivido deja de ser únicamente experiencia personal y pasa a formar parte de una transmisión más amplia. Cada etapa recorrida, cada caída superada y cada visión alcanzada se integran en una arquitectura invisible que puede inspirar a otros incluso sin intención directa. Así, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, su fuego continúa avanzando. No como una llama descontrolada, sino como una luz que aprende a sostener su dirección. Una luz que no solo ilumina el camino que recorre, sino también el significado de cada paso. Y en esa evolución constante, Sagitario se revela como una fuerza que no solo busca el horizonte, sino que también lo redefine, lo expande y lo convierte en una promesa perpetua de posibilidad.